Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Únete a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Muy bienvenidas almas soberanas, conscientes, empoderadas a un nuevo episodio de Frecuencia Soberana. Hoy un invitado de lujo, de honor, el doctor Ángel de Luna. Bienvenido, Ángel, es un placer enorme tenerte aquí. Déjame decirte antes que empieces a hablar y deleitarnos con tu mensaje a mi bella comunidad, a mi gente querida, que hoy lo que traje para compartir contigo es un tema que me ha tocado de toda la vida, ¿no? Y es como lo denominamos, ¿no? Descubrir nuestro propósito. Aquí estamos ante una persona increíble, maravillosa, doctor en ciencias de la educación. Lo tengo anotado, Ángel, para no olvidarme de nada. Doctor en ciencias de la educación, semiólogo, escritor, consultor ocasional y empresarial, fundador y director de la Comarca de Talentos. ¿Para qué digo todo esto? Para que las personas sepan hacia dónde vamos a dirigir todo este encuentro, y es justamente a uno de los temas que ha tocado mi vida siempre, la vocación, encontrar nuestro propósito. Y para arrancar, Ángel, antes de que te presentes y empezar con todo este tema, la gran pregunta, ¿qué es la vocación, Ángel? ¿Qué es vocación? Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias, Dalila, por permitirme este espacio con tu auditorio. Me siento yo también muy honrado de estar contigo y con toda tu comunidad. He estado viendo algunos de los podcasts y me parece muy interesante lo que compartes. Y Gracias. bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, te diría lo siguiente. La vocación es un tema que se ha trastocado de muchas formas. Creo que lo principal sería ahorita desmenuzar qué es la vocación. Primero vámonos a la cuestión etimológica, ¿sí? Bueno, la palabra vocación proviene de un vocablo latino que es el vocatio. Y el vocatio no significa otra cosa, Dalila, más que un llamado interno. Mm. Esa es la vocación. La vocación es un llamado interno. Yo soy de los que cree que una vocación primero se reconoce, después se asume y dices, yo sí soy eso. Y luego se implementa. Pero cuando la vocación se reconoce, se asume, se implementa y esta se pone a través de una actividad o una profesión, pero al servicio de otros, para mí eso se llama plenitud humana. Una Mm. vocación que pones en disposición de otros realmente es la plenitud humana. Todo este tiempo, yo los últimos 17 años, poquito más, me he dedicado yo a la consulta vocacional, tanto de jóvenes como de adultos. Pero a ver, es interesante esto. No solo hay vocaciones de vida, ojo, y vocaciones que tienen que ver con una actividad laboral. Mm. De lo que vamos a hablar el día de hoy es de vocaciones de actividad laboral, de entre otras. Pero hay que recordar esto. Hay tres vocaciones de vida. La primera, la vocación de soltería. Esa es una vocación de vida. Cuando se tiene un propósito personal de vida y tú, francamente, no deseas compartirlo con nadie, esa es una vocación de soltero. Y eso está súper bien. Entender que también la soltería es una vocación de vida, eso es muy interesante. Luego está también la vocación de pareja. Esas personas, esas parejas que deciden ser eso, tienen una vocación en donde tienen un propósito de vida compartido. O sea, tu Mm. propósito y mi propósito son algo afines, entonces tenemos una vocación de pareja. Pero hay otra vocación, que es la vocación de familia, cuando ya tienes un proyecto colectivo de vida, cuando ya no es tu proyecto ni mi proyecto, es el proyecto de todos juntos como comunidad. Entonces, yo decidí desde hace 40 años tener un proyecto colectivo de vida, en Mm. donde tengo ya, bueno, 40 años de casado con Ale, mi mujer, y también tengo dos hijos, uno de 35 y una de 30, Edu y Ale. Y bueno, para mí eso es un proyecto colectivo de vida. Sin embargo,
muchas personas, y digo, y espero responder toda tu pregunta inicial de Sí, vocación se de esta amplió mi manera. pregunta. La verdad que es impresionante. Yo pensaba que la vocación solo se dirigía a la cuestión laboral, ¿no? Pero en Ujú. realidad me descaso totalmente. No, no, la Quisiera poder vocación es verlo algo, así. es que es algo, yo es un tema en el que me he entusiasmado durante muchísimos años, Dalila, porque hay que entender muy bien qué es la vocación. Entonces, la vocación a la que yo me dedico para ayudar a los jóvenes y a los adultos es la vocación que tiene que ver con tu actividad profesional o con algo a lo que tú te vas a dedicar. Pero la otra vocación, la de soltería. A ver, ¿por qué muchas personas a veces juzgan tanto a las personas que están solas? Porque las juzgan desde su contexto, ¿sí? Entonces, esto es súper interesante. Hay personas que simple y sencillamente su vocación de vida es la soltería, que tienes un proyecto personal de vida y punto, ¿sí? Entonces, no debemos de juzgar, creo yo, ni a una ni a otra. Ninguna es mejor que otra. Yo creo que todo valdría la pena partir de esta, tal vez una definición que también, a mí me encantan las definiciones, como semiólogo, pues Mm, la parte lingüística es interesante. A ver, es bien importante hablar de la tolerancia y por qué está relacionada con estos asuntos. La tolerancia desde un punto de vista semiológico es la convivencia armónica de nuestras diferencias. Es entender que cada persona o cada ser humano tenemos las más profundas razones de ser como somos y de lo que hacemos. Entonces no debemos de intentar juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque cada quien es como es y punto. Desde el punto de vista que lo quiera cada uno ver. Entonces, por eso hay que respetar a la persona que decidió ser soltero, a la persona que decidió ser pareja, que luego también los presionan a los que son pareja. ¿Y cuándo van a tener un bebé? No, mm. pues y entonces eso es egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué es egoísmo? Claro que no. Tienen un proyecto de vida compartido y punto. Son pareja y se acabó. Y son increíblemente felices. Yo te puedo decir que hay muchas personas, muchísimas personas que tal vez debieron haberse quedado solteros, pero que fueron casados y después o sea, mezclaron proyectos de vida cuando ellos realmente querían un proyecto. Entonces es bien interesante esto, plantearlo desde antes, desde que se están jóvenes, para que la gente entienda o todos entendamos que hay proyectos de soltería, pareja y familia. Son proyectos personales de vida. Y el otro el área vocacional, bueno, pues esto es interesante, es a lo que yo me he dedicado. Tú imagínate cuando logras compaginar tu proyecto personal de vida también con una vocación de vida. Y ahí es donde, con una vocación laboral, en donde tu entrega, por eso decía yo, cuando una vocación se reconoce, se asume y se implementa y se pone eso que tanto amas al servicio de otros, olvídate. Yo lo Todo llamo fluye. plenitud humana y además soy un convencido de esto, de veras un convencido, porque pues, si yo les platicara mi vida, que bueno, ya no está tan corta tampoco, ya ando viviendo mi año número 66, pero feliz de pensar que he logrado diseñar o diseñé afortunadamente en el final del otoño de mi vida, que es de los 58 a los 63, se pueden diseñar los siguientes 21 años. Entonces, esto es porque eso es parte de tener un proyecto de vida. Entonces, yo ando metido mucho en este asunto de la vocación porque me interesa mucho que el tiempo en el que nosotros estamos vivos sea eso, un tiempo de disfrute. O sea, la gente y está relacionadísimo con la felicidad, es todo un tema. Esto es tan complejo que de veras sintetizarlo en un programa como el tuyo ahorita, pues no es tan fácil. No. Pero tú iniciaste con una pregunta que haz de cuenta que tiene una interrogación gigantesca, ¿sí? Porque la gente realmente es algo mira, es un dato alarmante lo que les voy a compartir ahorita, y de veras para mí alarmante. Hace muchísimos años, cuando yo empezaba con todo esto, yo me dediqué durante muchos años, 30 años específicamente, a hacer la misma actividad. Mi actividad laboral fue hacer directorios telefónicos, lo que se llamó en México la sección amarilla, Yellow Mm, Pages en otros países. 30 sí, sí. años hice eso. Pero yo ya venía de haber estudiado la carrera de contador público. Un buen día, un amigo de mi papá que trabajaba en la sección amarilla, en las páginas amarillas, fue conmigo a mi oficina y estamos hablando de un mes antes de que yo me graduara de contador público. Yo ya llevaba 4 años trabajando en la carrera de contador público. Empecé a trabajar a los 17 años, dije, yo de aquí soy, me gusta esto. Empecé a ver que podía ganar dinero con esta actividad, pero ahí, ojo, era una actividad en la que yo pensaba solamente
en que me fuera bien económicamente. Claro. Eso es un ir descubriendo cositas. Invitan a trabajar a la sesión amarilla y veo el nivel de ingresos que podía tener. Dije yo, esto está súper interesante. Entonces, fíjate, me metí a esto y 30 años me dediqué a eso. Pero cuando yo estaba cuando veía a muchos de mis clientes, siempre me llamaba la atención, a la fecha me llama mucho la atención, la frustración. Mm. Es algo tan fácil de observar, Dalila, como no tienes una idea. Lo fácil que es observar a alguien que no ama lo que hace. Fácil, sí. Entonces yo apuntaba en una bitácora de todos mis clientes. Yo veía muchos clientes, veía más de 1000 yo solo. Entonces decía, este señor, ¿por qué pide el café con ese tono? ¿Por qué lo pita el café? O sea, tú te das cuenta en el habla de las personas, porque nosotros mostramos muchísimo lo que somos por dentro Sí. cuando hablamos, ¿eh? La ventana del alma, como digo yo, los ojos y la boca, por eso la voz es toda nuestra esencia, ¿no? Ahí se descifra todo. Qué maravilla esto que decís, totalmente. Pero completamente. Entonces yo decía, ¿por qué este señor habla así? Cuando les llega la llamada telefónica, ¿cómo se comunican? Total, para no hacerles el cuento largo, dije, ¿de dónde vendrá la frustración? Y cae en mis manos un estudio de frustración laboral de Gallup. Gallup es una de las encuestadoras pues, más grandes del mundo, reconocida internacionalmente. Pero lo interesante es qué sucedió con este tipo de entrevistas. Ellos entrevistaron a 1.600.000 personas en 120 países. Pero todos los encuestados tenían ingresos medios, medios altos y muy altos, que se supondría, pues deberían de estar felices, ¿no? Mm. ¿Y qué crees? 8 de cada 10 personas dijo, 8 de cada 10 personas, que si se pudiera dedicar a otra cosa, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? ¿Qué significa esto? Que solo 2 de cada 10 personas del mundo se dedican a algo que aman. Y ahí ya estamos hablando de una actividad laboral. Ni siquiera me metí a si te empiezas a cuestionar si está bien estar casado o no. Eso está todavía un tanto más complejo. Sería como otra cuestión, ¿sí? Podemos dejarlo Pero para otro episodio, pero es súper interesante. claro que sí, claro que sí. Pero imagínense esto, entonces yo decía, claro, y me puse a estudiar, Dalila, me puse a estudiar a fondo, yo vivo rodeado de libros, soy pues no sé, me considero una persona que no sabe un montón de cosas, entonces me la paso leyendo para ver si logro conocer un poquito más de determinados temas. Entonces, aquí es donde empezó algo interesante. Hice una maestría en educación con especialidad en innovación educativa, pero me puse a estudiar niños de primaria. Dije, ¿de dónde vendrá la frustración? Nosotros los adultos pues ya andamos adelantados en un camino laboral de años, ¿sí? Pero ¿de dónde vendrá la frustración? Entonces me puse a estudiar niños de primaria, específicamente de tercer año de primaria, en donde ya te das cuenta que los tienen bien latentes los talentos y las inteligencias múltiples. Entonces fue muy interesante. Me prestaron una escuela, una escuela de unos amigos con 100 chicos y los estudié durante todo un año, todos los días, con 4 observadores del talento, que les llamé así, observadores del talento. Los capacité cómo observar los talentos. Yo tengo una teoría de lo que se llama, es una teoría personal, la teoría de los talentos naturales, en donde yo describo que existen 22 talentos naturales de los cuales 5 son predominantes en cada persona. Pero bueno, primero, Dalila, es que está interesantísimo. Y Sí, ahora sí sí. que este tema, yo como mi empresa se llama La Comarca de los Talentos, hasta me acerqué a una carpetita, así se llama, La Comarca de los Talentos. Bueno, esto está sustentado primero en una frase. Esta es la frase que sustenta todo lo que yo hago. Si las personas nos dedicáramos a hacer las cosas para las cuales somos naturalmente aptos, seríamos naturalmente felices. Totalmente. Y entonces fíjense qué interesante. ¿Ahí de dónde surge? Primero habrá que entender qué es un talento. Porque si tú te vas al diccionario de la lengua española, trae una definición de talentos. Pero cuando se es así medio nerd, bueno, así me decían a mí en el colegio nerd o ñoño, algunos de los compañeros, bueno, cuando eres así medio nerd o medio ñoño como yo, pues no te crees precisamente todo lo que lees, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿por qué le pusieron a esta definición de talentos esto? Bueno, pues yo me creé una y se las comparto con mucho gusto. Para mí, los talentos son, fíjate, patrones de pensamientos
sentimientos y comportamientos que se repiten de forma natural y logran que las personas puedan expresar a través de una actividad felicidad, satisfacción y alegría. Para mí eso es un talento. Y los seres humanos tenemos 22 talentos, pero 5 son predominantes. De acuerdo a ese estudio que hice con los chicos, hay 5 que tienes, pero bien marcados, que tenemos todos los seres humanos marcados. Entonces, ¿qué sucedió? Durante todo ese estudio, es algo padrísimo, Dalila. A mí me emocionó porque dije, a ver, yo diseñé todo esto pues, a mano, hice todo el estudio. Entonces, un ingeniero en sistemas le dije, oye, ¿me podrías hacer esto en una tableta? O sea, que toda la observación pueda estar la observadora registrándolo, estas características en clase. Y dije, sí, claro. Entonces me desarrollé en una tableta lo que yo llamo hoy bitácora de observación del talento en el aula, que es un registro. ¿Por qué términos como bitácora, comarca? Pues porque yo soy un alma vieja. O sea, realmente a mí me encanta todo lo antiguo. No sé, hay cosas que yo digo, y ahora cuando estudié semiología, una de las materias, incluso cuando hablas acerca de las almas, bueno, yo determiné de acuerdo a los 7 tipos de alma que existe, que yo soy un alma vieja, ¿sí? Mm. Entonces me queda muy claro que me gustan este tipo, mi espada, o sea, si tuvieran mi oficina aquí está rodeada de símbolos, ¿sí? Pero bueno, este asunto de la comarca de los talentos y de los talentos y de la bitácora, ese registro que yo llevé fue algo, bueno, no tienen una idea lo padre que es observar a los chicos en clase de historia, matemáticas, gramática, de cada una de las clases, los chicos reaccionan diferentes y además se comportan de manera diferente a donde naturalmente son más aptos. Entonces tú imagínate que desarrollas un modelo que lo observas diariamente a los niños, ya al final les hicimos un test psicométrico que también tuve la oportunidad de desarrollar y esto es lo apasionante. Lo que le voy a decir ahorita es apasionante y de hecho sorprendente para mí. Si bien era un trabajo que estaba yo poniéndole muchísima atención, lo hice yo al 100%. Aquí sí, no, yo dije, me voy a clavar en esto yo muchísimo. Lo interesante fue que, fíjate, todo lo observado y registrado en la bitácora con estos chicos, al final que les hicimos el test, la diferencia de los resultados del test a lo observado fue de un 3%. O sea, Mm. quiere decir que el test fue un 97% efectivo. Y eso nos llevó a un proceso de validación científica, todo un rollo en el que ahí sí yo ni conocía. Mi asesor de tesis era un doctor en estadística y me dice, Ángel, esto está padrísimo, no lo dejes en niños. Yo había terminado la maestría y dije, pues no me alcanzó el tiempo, las maestrías son de 2 años y poquito. Dice, te reto a que hagas un doctorado. Entonces hice un doctorado en ciencias de la educación, que fue el que comentaste hace un Ujú. momento, y ahí logré demostrar lo mismo, pero ahora para niños de 13 a 21 y para adultos de 21 adelante. Entonces imagínate qué sucedió. La comarca de los talentos se convirtió en una empresa dedicada a la orientación vocacional ya de formas muy diferentes. Entonces, ¿qué sucedió en ese inter? Hace 8 años descubro la semiología, semiología de la vida cotidiana, y bueno, me enamoro de este tipo de temas porque son tan complementarios a todo lo que yo hago, porque ahí descubro una materia que se llama psicoendocrinología. Y fíjense lo interesante. Los médicos endocrinólogos Ujú. observan las glándulas del Mm. cuerpo humano, el páncreas, el timo, las suprarrenales, la tiroides, etcétera. Bueno, la psicoendocrinología observa los comportamientos emocionales de cada una de esas glándulas. Y entonces yo dije, a ver, esto está interesantísimo. Estas son las características de las personas que tienen alguna deficiencia en el páncreas, etc. Dices, wow. Entonces yo hago una correlación muy padre y dije, ¿se podrá hacer un test en donde pueda yo de alguna manera descubrir la personalidad de la gente a través del test? ¿Y qué crees? Sí. Logré hacer un test, me tardé 2 años y casi 3 meses. Para hacer un test, además, quise hacerlo chiquito, un test de 15 minutos, porque los jóvenes, yo que doy tanta consulta vocacional con jóvenes, son tan impacientes y todo les da flojera, que yo digo, bueno, ¿cómo le hago para hacer un test? El de talentos e inteligencias es un test largo, son 118 reactivos, se tardan los chicos 1 hora y cuarto en hacerlo, pero este otro es chiquitito, se tardan 15 minutos. Y yo lo que hago, Dalila, es junto 3 cosas. Entonces yo en mi consulta vocacional les doy
la teoría de los talentos naturales con los 5 talentos de nosotros, que tuve la Sí. oportunidad de descubrir. La teoría de las inteligencias múltiples, que esa no es mía, es del doctor Howard Gardner, que es un eminente psiquiatra de la Universidad de Harvard, con quien tengo el gusto incluso de haber compartido escenario en Colombia, en Medellín, hace como 5 o 6 años. Y la teoría de la psicoendocrinología. Entonces, fíjate qué padre. Te quise traer a esta charla una carpeta en donde lo que yo les entrego físicamente a los chicos, pero todo viene en un resumen como esta hojita. Ay, qué En esta hermoso, hojita, Ángel. fíjate, está el nombre de esta persona. Esta es Ajá. la persona a la que le voy a dar consulta en un ratito más. Están sus 3 principales tipos de personalidad, sus 5 principales talentos y sus 3 principales tipos de inteligencias. Pero fíjate lo interesante, cada uno de ellos yo lo narro cada Hermoso. uno. Entonces desarrollé un modelo tan padre de consulta vocacional en donde los voy guiando poco a poquito, y en 1 hora y cuarto le puedo decir a un chico lo que yo llamo, este es tu horizonte vocacional. O sea, porque tú no eres bueno para una sola cosa, eres bueno para una, dos, tres y a veces hasta 4 cosas. Y ojo, no es lo mismo que tú quieras ser fotógrafo y quieras ser ingeniero mecánico. Ahí hay Claro. cosas que dices, a ver, ¿dónde está? Pero si eres fotógrafo y eres diseñador industrial o arquitecto, hay muchas cosas que sí son muy relacionadas. La inteligencia, por ejemplo, he descubierto en estos últimos años que la música a los que tienen la inteligencia musical, porque ese es diferente al talento, la inteligencia son 7. Está bien, ese sería un tema, si tenemos chance ahorita te lo explico rápidamente qué Ujú. es eso. Entonces, hay una correlación, entonces yo veo una hojita como estas y digo, a ver, este chico tiene estas personalidades y de entrada, y no lo digo de entrada, aquí veo, por ejemplo, aquí de entrada ya veo a un arquitecto, ¿sí? O a un mercadólogo, ¿sí? Más, pero no lo digo. Entonces en la consulta empiezo a observar, les narro un talento, cada uno de sus talentos. Como semiólogo observas mucho sus reacciones, si se les mueve el iris de los ojos, algo, todo eso que dices, aquí esto le hizo sentido o no. Entonces observo y mis consultas jamás son con el chico solo. Siempre ves a los papás. Si Ajá. están separados es algo bien curioso. A ver, están separados, pues díganle al papá que se conecten. Ya tienes al papá por acá, la mamá por acá. Entonces está bien padre. Digo, a grandísimos rasgos, esto es lo que yo hago, Dalila. Así Hermoso, digo, Ángel. quise hacerlo breve, No, pero pero déjame decirte que es impresionante. Mirá que para que me dejes callada a mí es un montón. Y te esté ahí escuchando atentamente. eh, Me hace mucho sentido cuando también traes esto. Mira, cuando me decís lo de la vocación y pones la definición de la vocación, digo, wow, es una otra cualidad del alma, ¿no? Es cualidad del alma la vocación, es ese completamente. llamado del corazón, ¿no? Y, me remonté, ¿no? A mi infancia, que yo era muy buena para la música, sobre todo para el canto, de forma natural, de forma innata, ¿no? Pero cómo eso después en mi adolescencia se convirtió de alguna manera como en un, ¿cómo lo digo? Como algo que me pesaba, porque yo me acuerdo que hasta lo fui a conversar con un sacerdote en su momento, hace muchísimos años, Fíjate decir, nada más. claro, pues yo estaba enojada con Dios. Y en ese momento creía que lo más cercano a Dios eran los curas, ¿no? La gente Sí. religiosa, ¿no? El catolicismo que viene, que... Entonces digo, wow, yo le fui a preguntar, de alguna manera le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué yo nací con este solo talento si a mí me gustaría hacer muchas cosas? ¿No? Entonces como que esa sensación de tener que encasillarme en algo de lo que soy buena nomás, hacer lo que sos, lo que vos crees que sos buena, ¿no? Y después descubrir que para mí la música me abrió tantas cualidades innatas y que después, mirá, hasta terminar haciendo un podcast y entrevistando a gente maravillosa como vos, que es a través de la voz, ¿no? Y también esto de Ángel, de creo que nos pasa a varios, ¿no? De hacer una carrera, que yo siempre digo, ¿quién te corre? Pero Mm. hacer una profesión y sentir que si yo soy cantante,
la idea de si soy cantante tengo que terminar en un escenario o tengo que terminar dando clases de canto o tengo que terminar, no sé, siendo maestra de música en las escuelas. ¿No? Es como que hay ciertas condiciones sociales. Entonces me decís, che, no, pero hay un montón de cosas más por encima de esto, ¿no? Y cómo animarse a través de esos talentos que vos mismo empezás a ver en esas hojitas y decís, sí, pero vos sos buena para esto, vos sos buena para lo otro. Yo creo que de eso se trata la vocación. Vocación de servicio, vocación, no sé, algo más como que encierra los talentos, no sé, lo imagino así. Claro, es que mira, esto es algo bien importante. Ahí te lo dice alguien que estuvo enfocado en su momento en los negocios y esto y el otro. A ver, esto es, yo no sé si la edad te vaya haciendo que puedas tú ir empezando a reaccionar de determinada manera, tal vez sí, pero bueno, a veces cuando se dice es que la persona entre más grande, más sabia, quién sabe. Mm, Conozco chicos muy jóvenes que son realmente sabios y totalmente. gente de mi edad que realmente parecen adolescentes en su forma de reaccionar, ¿sí? Yo te diría esto en relación a lo que estás comentando. Cuando la gente hace las cosas solo por dinero, Mm, tal vez solo consiga eso, dinero. Y en el Inter suceden muchas cosas. El asunto está en dedicarte a algo que verdaderamente ames, lo pongas al servicio de otros y entonces ahí es donde está la gran diferencia. Y ojo, yo no estoy hablando de que las metas de los seres humanos estén encaminadas hacia la pobreza. no, Bueno, no, no, Henry totalmente de David acuerdo. Thoreau era un gran pensador, un gran humanista. Bueno, se fue a encerrar a una casita, y ahí estuvo un año observando. Y bueno, él sí se olvidó de la parte económica por otras razones. Eso, o sea, habría que ver cada punto. Al revés, yo soy una persona que cree que cuando tú realmente descubres tu vocación y la pones de manera genuina, de manera pura, al servicio de los demás, la abundancia te acompaña también de manera igual. Entonces, cuando tú te entregas a una vocación, descubres que lo que tú haces puede servir a mucha gente. Y aquí es donde está un secreto, ¿eh? Cuando en alguna ocasión le preguntaron a Bill Gates, que tanta gente lo ha juzgado, la gente siempre juzga a los Bill Gates, a los Steve Jobs, a todas las personas que desde el punto de vista material han hecho grandes cosas, son francamente muy juzgables porque son personajes públicos. Pero hay que ver otras cosas atrás de muchos de ellos, ¿no? No estoy justificando que sea bueno o malo el dinero en este momento. Simplemente con esto quiero decir algo. Cuando le entrevistan a Bill Gates hace muchos años, le dicen, oiga, ¿cómo le hizo usted para hacer todo esto? Bueno, más es uno de los hombres más ricos del mundo. Y él se queda pensando, yo digo que empezaba en él, cuando lo de la Fundación Bill y Melinda Gates, empezaba en él algo, ese despertar interno, de decir, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Sí? ¿Cómo me como este pastel tan grande yo solo? Entonces fue cuando empezó a pensar de otra forma. Él dijo, el asunto es descubrir necesidades. Yo como vendedor que fui los 30 años dije, tiene mucho sentido lo que dice Bill Gates y se los voy a narrar a continuación. Dice, tú descubre una necesidad manifiesta en una persona y dedícate a satisfacérsela. Fíjate esto, Dalila. Yo cuando estoy en una consulta vocacional con un chico, para mí, yo amo mi profesión y yo veo a este chico y de veras, siempre veo a un ser humano especial. Les veo luces a la gente mucho más que sombras y digo, este es un libro de una persona que yo tengo que irlo empezando a leer poco a poquito, lo voy leyendo y lo voy leyendo. Entonces yo digo, cuando tú logras descubrir una necesidad en un chico o en una persona y dedicas todo tu esfuerzo a satisfacer esa necesidad, yo estoy seguro que le estaremos haciendo un bien uno a uno a alguien. Mm, Bien, pero eso es en un uno a uno. ¿Qué sucede cuando tú descubres en un pequeño grupo, un salón de clases, 30, 50, una pequeña audiencia, 100 personas, ¿sí? Descubres una necesidad de ese grupo y dedicas todo tu esfuerzo a satisfacer esa necesidad. Yo estoy seguro que le vas a hacer un bien tremendo a ese grupo. Y dice Bill Gates, pero si tú descubres una necesidad manifiesta en las masas, estoy seguro que estarás descubriendo la llave del éxito. Pero fíjate, se trata de descubrir necesidades de otros, no las propias. Y mm, ahí es donde está, creo yo, el secreto. Y la mayoría de las personas generalmente estamos trabajando buscando cubrir nuestras propias necesidades, cuando es justamente al revés. al revés. Es descubrir en dónde sirves más, en dónde con lo que tú haces puedes causar más impacto. Y por supuesto que el dinero te va a acompañar,
en la proporción de lo que tú hagas o inviertas para esperar algún día, pero es al revés. O sea, de veras, yo veo muchas personas, voy a hacer este negocio para ganar tanto dinero. A ver, ¿por qué no decimos mejor, voy a hacer esto para ver a cuánta gente sirvo? Yo soy bueno para esto, pues lo hago esto otro. Y es, te digo, a través de la música, a través de la ortodoncia, a través de qué, de lo que Que sea. sea. Las vocaciones, todas, sin excepción, pueden, híjole, hacerte sentir súper padre y súper bien cuando dices, ¿cuánta gente puede ayudar hoy? Que te duermas en la noche así diciendo, híjole, si me muero mañana, todo lo que hice el día de hoy tuvo un sentido. Entonces eso está bien padre, pero no esperar a que algún día, yo siento que los seres humanos nos la pasamos haciendo planes cuando Dios está muerto de risa de tus planes porque trato te va a caer un costal por ahí, ni cuéntate, o te caes de la escalera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que, no sé, yo creo muchísimo que esto que en lo que me ha tocado venir a este mundo a tratar de compartir algo, es esto de la comarca de los talentos. Apenas tengo 17 años con esto. Ya está evolucionando a muchas cosas. Te decía la semana pasada que hablábamos que estaba por llegar mi libro, mi cuarto Ujú. libro. Bueno, de hecho, Ahí ahorita quiero que lo muestres, si lo tenés ahí. sí, sí, tengo de hecho mis 4 libros. Esa, me encanta, vino preparado. Tengo 4. Me Me voy a ir por encanta. orden, ¿sí? El Sí, más sí, dale, viejito. dale, me encanta, porque el primero me hace mucho sentido cómo iniciamos todo esto. El primero les va a llamar mucho la atención. A ver, yo sé que vos sos de Argentina, ¿sí? Cuando yo presenté mi libro, Yo soy Dios, en la Feria Internacional del Libro, hubo una persona, cuando estaba yo firmando libros, que dijo, ese título seguro lo pudo haber puesto Diego Armando Maradona. Yo Este es soy el Dios. libro. Yo Este es soy el Dios. primer libro, se llama Yo soy Dios, es un libro que está escrito con el puritito corazón, que escribí pensando en lo que yo creo, precisamente que todos lo somos y que no está perdón, o sea, no es un libro antirreligioso ni mucho menos, es un No, no, libro que no. habla de Dios de otra manera, sí, de Ujú. otra manera, donde yo veo a Dios aquí contigo, está aquí conmigo y está en cada uno de nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, este libro lo escribí cuando me fui al Camino de Santiago de Compostela, yo atravesé toda España a pie con una mochila. Allá decidí justo, Dalila, nunca más dedicarme a lo que había hecho 30 años antes con los directorios telefónicos. Ya había empezado con la consulta vocacional de jóvenes y dije yo, esto es lo mío. Mandé a la porra, así le decimos en México, mandé a la porra todo lo que había hecho 30 años antes para dedicarme a esto que realmente amo. Ese es mi primer libro, Yo soy Dios. El segundo libro se llama 3 gramos de corazón, Me encanta. que habla, dice, la historia de un hombre que en la búsqueda de los talentos de sus hijos descubrió los suyos. Y es un libro muy chiquito, muy, Me muy, encanta, Ángel. muy de mi familia, pero Ujú. que habla de... Este es algo bien curioso, porque cuando salieron estos libros, un amigo que me compró 50, es un amigo notario, de aquí de San Luis, me dice, Ángel, te compro 50 libros que quiero regalar esta Navidad? Y uno de ellos se la regaló a su papá. Y algo interesante, se lo regala. Yo a todos se los dediqué en los nombres que él me pidió. A los pocos días de Navidad, después de Navidad, recibo una llamada. Me dice, ¿por qué no contesta usted el teléfono? Me decía, me dejó el mensaje. Y yo decía, bueno, en la época en la que no contestaba y ya era un Claro. teléfono que yo no conocía. Dice, soy fulano de tal, soy el papá de Mauricio, el notario. Dice, déjeme decirle algo respecto a su libro. Porque obviamente le marqué y me dice, mire, este libro lo empecé a leer el 25 de diciembre en la mañana y hacía mucho frío. Me dijo todo el entorno hasta yo dije yo, wow, el cafecito y todo, dice, lo Todo. empecé a leer y empezaron a salírseme las lágrimas, me acordé, me hizo recordar a mi abuela y a mis padres. Entonces le dije a mi esposa, a ver, vente para acá, porque te voy a leer este libro. Vamos a leerlo juntos. Y se lo empezó a leer a la esposa. Dice que ambos hicieron recuerdos de sus abuelos, de sus padres, de sus hijos, porque es un libro que te lleva a reflexionar acerca de tus raíces. Entonces está bien interesante. Son pequeños capitulitos. Entonces de eso trata 3 gramos de corazón. Mis 3 gramos de corazón son mi esposa, Edu, mi hijo, y Ale, mi hija. Y ahí narro algunas cosas. El tercer libro, ahí va, es el cuarto. El tercer libro
Se llama Noel Noel. y las siete claves para sentirse vivo. Esto es un libro bien curioso, es mi primera novela. Esto lo escribí porque en un viaje, ya no recuerdo si fue en Buenos Aires o dónde fue, creo que fue en Buenos Aires, en un puente, me pareció haber leído, hay demasiado gente que ha muerto sin haber vivido. En un Ujú. puente grafiteado. Y yo dije, me acuerdo que se me quedó esta imagen grabada y dije, claro, ¿cuánta gente? Son muertos vivientes, ¿sí? Que ahí andan jalando por la vida y ni saben que ya están muertos porque todo lo ven así medio curioso. Y este libro es una novela en donde sucede algo a una persona que está próxima a cumplir 50 años y van, conoce a un chamán, ese chamán lo lleva por siete pasos. Ahí está bien padre porque ahí Me sí, no sé, encanta. hasta parece que quién sabe qué me fumé porque me dicen, oye, ¿tú te fumaste algo para escribir ese libro? Le dije, absolutamente Vos te nada. encontraste con el chamán, me parece. No, eso es una historia bien interesante porque resulta que el chamán, el nombre que le puse yo a este chamán, existe, pero pues yo no sabía que existía como Mirá, qué tal. interesante. No, no, es una cosa bien loca porque cuando alguien me dijo, oye, ¿tú conocías a Mateo? No. Me dice, pues es un chamán y es un chamán rara. Me dio todo un asunto bien interesante. Finalmente le hice llegar mi libro a Mateo yo, cuando después lo escribí. Pero bueno, en este libro hablo de siete pasos para sentirte vivo. Y son siete símbolos. Todo el libro está simbolizado. Padre, aquí están. De hecho, Ay, qué hermoso. esto se desprende y cada uno de estos símbolos significa algo. Bueno, este fue mi tercer libro. Y el cuarto, por el que nos hemos conocido de hecho Exacto. ahora, es algo bien interesante. Cuando yo conocí al doctor Howard Gardner, él hizo un libro que se llama La teoría de las inteligencias múltiples, en donde manda también a la porra o desmitifica el hecho del concepto de inteligencia. Él decía, la inteligencia no es solo es un constructo que se ha dicho y se mide erróneamente desde una sola perspectiva. Porque se creía que la gente tenía un coeficiente intelectual alto, el famoso IQ. Dice, eso no Ujú, es cierto. Hay seis tipos más de inteligencia. Además de la coercitiva, que es la del IQ, está la corporal y kinestésica, la visual espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal. Son siete tipos de inteligencia. No sé si me faltó alguna y la musical. Bueno, todas las inteligencias tienen características también muy particulares. Y la inteligencia del doctor Garner la define de una manera igualmente sencilla. Es la capacidad que tiene un ser humano para responder a algo en un momento determinado. Entonces, fíjense, ya hablamos de talentos, inteligencias y personalidades. Bueno, él escribe un libro que se llama La teoría de las inteligencias múltiples, que hoy tiene más de 24 millones de copias vendidas. Es interesantísimo ese libro, yo lo leí, ya sacó un nuevo libro en donde dice, creo que me equivoqué, hay otras dos inteligencias más, además de estas siete, que son la espiritual y la ambientalista, mm, dos inteligencias que yo ya no considero para mi estudio, porque las dos me parecen intra e interpersonal, que ya son ujú. parte del estudio de Garner. Y como yo también soy así medio, dije, a ver, estas no las incluyo, entonces nada más en mis test solo incluyo siete tipos de inteligencias. Pero a ver. ¿Qué sucedió? Yo vi su libro, mucha gente en estos 17 años me ha dicho, Ángel, ¿por qué no escribes un libro de tu método de la consulta para las escuelas, para las universidades y para los padres de familia en general? Y dije, entonces se me ocurrió crear Descubre tu vocación, ¿sí? La comarca de los talentos en Me acción. encanta. ¿Qué es esto? Este es mi nuevo libro, esta es la portada. Está también el libro de mi comarca de los talentos más estilizado. Esto está bien bonito. Y en este Hermoso. libro, sí, la verdad, a ver, tengo oportunidad de leerle la parte de atrás, que creo que esto está, Totalmente que sí. fíjense por qué escribí este libro. Esto está repleto, este es el logo de la comarca. Me Y encanta. bueno, fíjense lo que le puse aquí atrás. Dice, las personas somos como estrellas en el vasto universo. Cada estrella es distinta y brilla de manera diferente. Unas con resplandor intenso, otras con una luz más suave, pero todas con una esencia irrepetible. Su composición, su edad, su color y su energía hacen que ninguna sea igual que otra. Y en esa diferencia radica su belleza.
De la misma forma, cada persona poseemos una historia, un ritmo y una luz propia que nos hace únicos. Así también, cuando las personas unimos nuestras luces, creamos un resplandor capaz de dar esperanza, de guiar caminos y dar forma a un universo compartido. Porque no se trata de soledad, sino de reconocer que nuestro brillo alcanza su mayor grandeza cuando se encuentra con el de otros. Si has tomado este libro, es porque dentro de ti hay una chispa que busca brillar. Más que un libro de respuestas, esta obra es una invitación a recordar que las preguntas más importantes sobre tu vocación ya viven en ti. A través de estas páginas harás un viaje para descubrir tus talentos, tus inteligencias, tu forma única de ser. Ahora es tu turno de convertir este descubrimiento en acción. Este libro es una invitación a abrazar tu potencial y a caminar hacia una vida con propósito, donde ser auténticamente tú sea tu mayor contribución. Cada lector que despierta su vocación es una estrella encendida. Me encanta, Ángel, qué hermoso. Cuánta sensibilidad, la verdad, Ángel. Me da placer escucharte, por eso te digo, lograr que yo me quede callada un montón, Ángel, pero creo que toca el corazón mío, toca el corazón de varios, que que por muchos años estuvimos en el camino de salirnos de esa carrera de la rata, ¿no? Que muchos hablan, y encontrar el propio, encontrar el Esto propio. es, esto yo creo que es una tarea de toda la vida, Dalila. Mm, Mira, yo amo esto como pocas cosas. De veras, nunca siento que trabajo. Y paso horas y horas aquí en mi oficina haciendo cosas, creando cosas. Jamás estoy, según yo, perdiendo el tiempo. Lo invierto en todo lo que hago. Pero fíjate esto que estás diciendo ahorita. Hay mucha gente realmente que, a ver, digo que a lo mejor habría que regresarnos a algo todavía más profundo, al conocimiento de uno mismo. Fíjate, uno de los principales protagonistas, o tal vez el que debería ser el protagonista principal de la educación del mundo, debería ser uno mismo. mm, El protagonista debería ser tú mismo. Entonces, ¿por qué nos enseñan tan poco o no nos enseñan casi nada de cómo autoconocernos o cómo irnos autodescubriendo desde chicos? A ver, en España, que es un país que está muy adelantado en ese sentido, en donde se han metido ya la inteligencia social, en donde ya están buscando más otras cosas, es tan difícil. Mira, tengo todo un tema que se llama una materia del conocimiento de uno mismo, uno, dos, así como se da matemáticas, física, química, ujú. ¿por qué no damos conocimiento de uno mismo uno, conocimiento de uno mismo dos? En donde la gente sepa, tú imagínate, mira, desaparece el bullying y te lo firmo. A ver si le dices orejón al orejón, o al cara larga, o al jirafa, o no sé qué, porque cuando empiezas a entender que tu naturaleza también tiene sus particularidades, aguas con querer aventar una piedra y esconder la mano, porque todos Ujú, tenemos algo que los demás pudieran observar de nosotros. Entonces, eso es bien importante. Los niños, a veces los chiquitos, tercero de primaria, que me tocó convivir mucho con ellos, sin querer a veces son tan crueles que ujú. pueden decirle a un chico algo tan duro que se lo puede cargar el resto de su vida. Pero cuando tú entiendes como niño que hay personalidades de reservada, de magnético, de dinámico, y que cada una de las personalidades tiene particularidades de sus emociones, a ver si eres capaz de decirle algo porque los demás también pueden ver en ti algo que tú no estás viendo en ti. Entonces, si se enseña el conocimiento de uno mismo desde chiquitos, créeme, estoy seguro que cambiaríamos la Mm, educación, pero brutal. totalmente. Entonces, yo tengo esa idea de que veo que el protagonista de la educación del mundo no debería ser la educación en sí, sino el ser humano en sí, que pueda autoconocerse y poder decir, ok, yo voy a ser mecánico, pero voy a ser un extraordinario mecánico y no tengo de qué avergonzarme de nada. Yo voy a ser yesero, pero voy a ser extraordinariamente yesero. Y entonces despreciamos de una manera natural, sin querer, ¿a qué vas a estudiar? No, pues me voy a dedicar a tocar el violín. Te vas a morir de hambre. Ese es lo primerito que te dicen.
Total. ¿Quién dice? ¿Quieres que te enseñe violín? ¿Quieres un ejemplo? Mira, esto, cuando a mí me ponen ejemplos de esos, te puedo poner, será por mi experiencia de vida, uno de cada uno de lo que me digas que es exitoso en las materias en donde alguien diría se va a morir de hambre. No es cierto. No es cierto. Depende de lo que a cada quien le interese. Hay un chelista mexicano que se llama Carlos Prieto. Carlos Prieto fue ingeniero graduado, hijo de una familia de empresarios acereros de México muy exitosos, pero él toda la vida tocó el cello de forma alterna. Aquí es donde entra una clave, Dalila, a lo que comentaste tú en un principio. Tú eres bueno para algo de forma natural, sin duda, pero también eres muy bueno para otras cosas que no necesariamente te van a dejar dinero, pero que le van a dar un balance brutal a tu vida. Y ojo, que muchas personas se mueren sin cantar la canción de su vida, así le digo yo a Mm, esto. El asunto es hacer en paralelo cosas. Carlos Prieto, ingeniero químico, maestría en negocios, quién sabe cuántas cosas, llegó a dirigir su empresa y a los 50 años dijo, familia, ahí se ven. Esto es una empresa muy rentable, sí. Yo ya me voy a Viena porque tengo una invitación para tocar allá, bla, bla, bla. Él siempre estuvo tocando en paralelo. Para no hacerles el cuento largo, el maestro Carlos Prieto, más de 80 años hoy, es uno de los mejores chelistas del mundo. mm. Ha tocado con las sinfónicas que ni te imaginas, de Rusia, de Viena, de el Albert Music Hall de Londres, etcétera, sí. Pero su hijo ahora es chelista, nada más chelista, sí, y se llama Carlos Prieto. Él obviamente entendió que su sueño era uno, pero a veces los sueños o tus sueños se ven truncados, frenados, jalados o por tu familia. ¿Y quién se va a encargar del negocio? Y yo cuando alguien me dice, un papá me dice, Ángel, yo no te traje a mi hijo a que me dijeras que mi hijo va a ser cineasta. ¿Y quién va a manejar mi constructora? Le dice este joven, a ver, papá, a mí no me interesa trabajar contigo. Y él me dice, Ángel, no te hubiera traído a mi hijo para esto. Le dije, pues no, si tú esperabas que yo te diera por tu lado, el que te ha dado mucho, la gente, le dije, olvídate, deja que tu hijo sea quien es realmente. Hoy su hijo es cineasta, ¿sí? Ojo, tiene 30 años, le ha ido súper bien. Él tuvo la oportunidad después de cambiar su pensamiento, de ayudarlo, incluso hasta de impulsar en su carrera con Steven Spielberg en Los Ángeles. Entonces, a ver, esto es algo bien interesante. El padre que logra tener un éxito económico brutal, desea que sus hijos se queden con lo que él construyó. Y la pregunta es, ¿ya le preguntaste a tus hijos si a ellos Claro, les interesa eso? claro. O no les preguntas. No, pues esa es la forma antigua de educar. Por eso, Dalila, hay tanta frustración. Sí, Yo veo totalmente. a empresarios exitosos que terminan incluso algunos hasta por quitarse la vida, ¿sí? Mm. Entonces dices, a ver, aguas. Por eso este tema a mí me mega apasiona y me lleva a múltiples estudios, Dalila, olvídate. Esto es Es como haber interminable, descubierto. yo creo. Sí, Yo creo que es esto es algo interminable enorme. porque tiene que ver con el ser, con la psiquis. Hay un montón de cosas en juego. Yo, por ejemplo, Ángel, te cuento que vengo de una familia de maestros. Mi papá, por ejemplo, maestro de plástica, pero también profesor de biología. Entonces, muy en un hogar muy en donde la docencia era tan amada, ¿sí? Entonces digo, Mm, cuántas cosas también. Y esto de empaparme de la docencia, pero con vocación, no del maestro que enseña lo que está en el libro, sino el poder estar cerca de personas, tíos, bueno, tías, mi padre, ¿sí? Mi madre en lo que hacía también, esta pasión y la gratitud y el ser creativos. El ser creativos, mm, porque también este es un tema que podríamos abordar en otro episodio, Ángel, pero digo, yo veía a mi padre en su docencia, en su profesión, y digo, qué creativo, más allá de que era docente de plástica y tiene una beta artística tremenda, pero digo, qué creativo para enseñar algo de forma tan sencilla, y digo, la creatividad en todo, ¿no? Y muchas veces los seres humanos creemos que los creativos somos los que somos cantantes, los que somos artistas plásticos, cineastas, y en realidad todo el tiempo estamos siendo
creadores y creativos, ¿no? Ese Dios, por eso me suena tanto ese primer libro, de entender que Dios somos nosotros, ¿no? Esas cualidades. Y digo, qué hermoso también todo lo que, y lo importante que es, lo como decimos, ¿no? Mamarlo desde la casa. Yo agradezco realmente haber nacido en un hogar en donde la vocación por enseñar era tan natural, ¿no? Y digo, uno lo mama y Qué después padre. es una responsabilidad tan grande, ¿no? Porque yo creo que es una responsabilidad también, porque es lo que creo que también a mí me aperturó a hacerme preguntas incómodas en mi vida. Yo creo que también en este camino, Ángel, en donde uno se autoconoce, uno toca sus talentos, su vocación, bueno, está el gran desafío de muchas veces descubrir que no somos tan nosotros como creemos que somos, lo que yo siempre digo, no sos tan vos como crees que sos, y salir de esos paradigmas o salir de esos condicionamientos de te vas a morir de hambre, no va, ponerle creatividad a tu vida y es como decir, se alinea la abundancia y todo fluye, ¿no? Así que qué maravilla. No, y fíjate qué cosa más linda lo que estás diciendo. Claro, y qué padre que vengas de una ascendencia de maestros. A mí, bueno, mis compañeros de tanto la maestría como el doctorado eran maestros, pero maestros normalistas, maestros de aulas de escuelas públicas y repletas de carencias. Nuestro país, tristemente, como muchos países de América Latina, tienen muchas carencias educativas, que eso es algo que a mí... Hijo, no te imaginas lo que me puede saber cuánto gana un maestro aquí en México, por ejemplo, y en otros países, en escuelas públicas, se gana poquito. Y aún así, o pese a eso, están entregando su vida. Entonces dices, Mm, esto es una tal vocación cual. verdaderamente pura. Yo por eso los maestros, bueno, me encanta toda la cuestión que tenga que ver con el magisterio. Pero fíjate, volviendo a esto que dices, somos buenos para muchas cosas, Mm, realmente buenos para muchas cosas. Por eso creo yo que nunca hay que olvidar en las cosas, hay muchas cosas que nos provocan una pasión particular, que es escribir, que es tocar la música, hacer cuestiones artísticas, plásticas, y ninguna de ellas se pudiera considerar actividad digna de vida. Te puedes sorprender cuántas Romeros Britos salen por ahí de ujú, repente, cuántas personas que haciendo un día una actividad simple, de repente, ¡pum!, ya se convirtió en una actividad. El asunto está, creo yo, en tener actividades en paralelo. Y aquí es donde creo que está el secreto, Dalila. ¿Por qué actividades en paralelo? Y lo digo tanto esto. Si me remontara a los grandes con los que empezaron a dejar por escrito grandes cosas como Benjamin Franklin, vamos a ujú, regresarnos solo a Benjamin Franklin. ujú, Benjamin Franklin, su padre, cuando él tenía 14 años, lo dio prácticamente a un pariente ahí que tenía una imprenta y dijo, órale, dale con esto y aprende este oficio, aprende oficios. En aquellos entonces se pensaba que el dominar un oficio siempre iba a ser algo bueno para que tuvieras un modus vivendi ujú, decente. Entonces, los oficios pues, predominaban. Y entonces Benjamin Franklin aprende el oficio de la imprenta, ¿sí? Ya había poquitos años antes, Gutenberg había descubierto la imprenta. Bueno, el caso es que él empezó a hacer linotipos y todo eso, pero se le ocurrió, por su inteligencia tan creativa, empezar a escribir. Entonces él escribió bajo un seudónimo montón de años y nadie sabía quién era el pequeño Roberto, era Benjamin Franklin. Pero entonces, ¿qué hacía? Escribía cuestiones de lo que se le ocurría pensar. Pero fíjate nada más, observemos esto. Un hombre increíblemente creativo, que descubrió el pararrayos, entre otras muchas cosas. No quiero hablar específicamente de la vida de Benjamin Franklin, ojo, sino lo que hizo en forma alterna. Todo el tiempo estuvo ocupado haciendo cosas de manera alterna, tanto que llegó a ser uno de los grandes escritores o desarrolladores de la Constitución Política de los Estados mm, Unidos de Norteamérica, que es una de las grandes constituciones del mundo. No fue presidente porque no quiso, etcétera. Son mil, tú estudias la vida de un hombre así, y alguien me dijo en una ocasión, en un foro, en una discusión con algunos escritores, decían, sí, Ángel, pero es que Benjamin Franklin le tocó una época en donde no había Netflix, no había internet. Le dije, híjole, si hubiera habido en esa época, no sé qué hubiera hecho Benjamin Franklin. Le dije, sabrá Dios qué hubiera hecho. El asunto está que era un ser humano con con un proyecto tan interesante personal de vida que tenía su propio decálogo, ¿sí? Entonces, es un hombre que aprovechaba tan bien su tiempo. Hoy en día,
¿Ve qué sucede? Netflix se apoderó de nosotros. El Instagram, todo lo electrónico, ¿qué generó? Una dependencia total de medios electrónicos que ya no nos permiten disfrutar de no hacer nada. Yo le digo a la gente, por favor, intenta no hacer nada. ¿Y qué es eso? Nada. Nada, O sea, siéntate en una totalmente banca a no partidaria. hacer nada. Entonces siéntate a observar gente. Ya nadie observamos gente, Dalila. A mí me llama la atención cuando yo tengo esa enorme fortuna desde eso lo descubrí en el Camino de Santiago. Dije, voy a no hacer nada, a dedicarme a observar, a comprar un elote o un barquillo de nieve o algo y sentarme en una banca a observar gente. Y es tan interesante ver reacciones que dices, ¿qué estás Wow. haciendo? Nada, Nada. observando gente. Pero en esas observaciones, ojo, Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. O sea, cuando Mm, no haces nada, en los ocios buscados, por decirlo de alguna manera, ¿sabes qué sucede? Que tu creatividad se vuelve impresionante. Y es nada más totalmente. cuestión, y entonces, por eso yo le digo, aguas con que te enganches con la tele, te enganches con las noticias. Yo tengo, sin escuchar noticias, fíjate, de aquí de mi país, no sé. 20, 22 años. Y me Totalmente. dice alguien, no, pero ¿cómo no escuchas las noticias? No, No. tú me enteras y todo el mundo te entera porque la plática de la gente, no sé si has observado, las pláticas de las personas es noticias, cosas, sobre todo cosas negativas, cuando pudieras decir, ¿qué crees? Hoy conocí a una chica genial que está haciendo esto con la voz en Argentina. O sea, tú le empiezas a buscar y dices, ay, de veras el mundo tiene... Mira, yo tuve hace un tiempo, precisamente por mi forma, a lo mejor extraña de pensar, cuando yo hacía los directorios telefónicos, yo mismo los producía, ¿sí? Entonces, se me ocurrió alguien que me dijo, es que tú vives como en un mundo que es como una especie de burbuja creada. Y dije, tal vez. Le dije, pero tal vez prefiera ese mundo a vivir en el Antes que mundo de él. una burbuja creada por otro. Entonces se me ocurrió hacer un periódico que se llamaba, fíjate, y eso se me vino a la mente ahorita, ya lo tenía hasta olvidado. Hice un periódico que se llamaba Semanario de Buenas Noticias Dharma. Dharma es una palabra sánscrita Ujú. que significa la gente que tiene un propósito claro y definido en su vida. Entonces dije, voy a hacer un periódico de solo buenas noticias, un pasquín de 36 páginas. Yo les vendía a mis clientes publicidad, obviamente, pues, ahí sí es mi parte empresarial, lo costeaba yo con venta de anuncios, pero me acuerdo que a los redactores les dije, este periódico ni siquiera va a traer la palabra no escrita de alguna, o sea, busquen cómo redactar esto sin no. Entonces, algo bien padre y algo bien curioso que sucedió, yo hice nada más 52 periódicos, uno por semana. Empecé la primera semana de enero y la terminé el 31 de diciembre. El uno de los últimos eh, periódicos, dije, vamos a escribir algo en portada. Dije, pongan en portada historia del árbol de Navidad. Eso es una portada nada atractiva. Le dije, no pasa nada, el periódico yo lo regalaba. Regalábamos 10,000 periódicos todos los domingos, que se repartían en... Tenía esa oportunidad de hacer. Yo lo veía más como una contribución social que como Ujú. otra cosa. Bueno, fíjate algo interesante y a la audiencia le puede hacer sentido esto. Tú llegas y regalas tus periódicos y en unos exhibidores de alambre, ahí estaba mi periódico. Yo siempre hice esto con mis hijos. Algo bien. Entonces mi hijo Edu y mi hija Ale estaban chiquitos. Imagínate, esto lo hice hace casi unos 20 años. Mi hijo tiene hoy 35 y mi hija 30, entonces tenían 15 y 10. Entonces me acompañaban a repartir los periódicos, dejaba en cafetería, los repartíamos en un ratito. Y en el mismo fraccionamiento donde vivíamos, lo repartíamos de uno por uno, casa por casa en mi carrito de golf, ahí regala uno por uno. Entonces, ahí está mi hija, imagínate mi hija de 10 años repartiendo, pero tengo otra anécdota de eso. Pero bueno, esta del arbolito de Navidad, una foto preciosa y venía el árbol de la historia de la Navidad. Cuando dejamos los periódicos, uno y otro, pues obviamente había otro periódico más ya de noticias amarillistas. El mío decía historia del arbolito de la Navidad y el otro decía se ahorcó. Más fotografías en interiores. Más fotografías en interiores. Entonces yo dije, no. Le dije a mis hijos, ¿saben qué? Vamos a desayunar hoy aquí en este restaurante, se llama La Parroquia.
Y Y vamos a entramos observar. y le dije, vamos a observar. Y entonces le dije, a ver, obviamente como los periódicos eran gratuitos, pues agarraban los dos. Tú veías a la gente leyendo el otro, capaz con letras rojas, pero lo que me llamó la atención es que decía más fotografías en interiores. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano reaccionamos de forma natural así? En lugar de quererte enterar de la historia del árbol de Navidad, que decía mi esposa, gordo, pues ¿cuál querías que vieran primero? Le dije, no, me queda claro que el otro, pero fíjate cómo los contrastes. Y entonces yo creo esto, y te lo afirmo esto, y eso es de Mahatma Gandhi. Dice, la frase me encantó, dice, jamás permitiré que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Total. O sea, tú crees esto y dices, no voy a permitir que ni la televisión, ni los comentarios, incluso ni los comentarios de un grupo ensucien mi mente. ¿Por qué? Si depende de ti. Entonces, ese tipo de loqueras a mí me han permitido no estar en grupos donde hay negatividad, donde empiezan a juzgar o a criticar a uno. Yo digo, curiosamente, esta es una salvación maravillosa. Cuando empieza ese criticadero en alguna mesa, suena mi teléfono y, y, y este hombre no regresa a la mesa. Se va y dice, chao. Sí, se Y, terminó. y para mí se terminó, pues, no quiero, no quiero. Qué Entonces, lindo. yo creo que esto está. No sé, a mí digo, ya nos metimos a otro tema, pero finalmente todo esto tiene que ver con cómo te sientes tú. Y fíjate cómo está relacionado también, Dalila, con lo que haces tú. Ujú. Hace muchos años leí yo en un párrafo de la Biblia, ni siquiera sé de quién lo dijo, dice, todo lo que de la boca de un hombre sale, del corazón proviene. Entonces, fíjate, cómo está relacionado cuando tú hablas de la voz, pues, la voz de tu alma, ¿sí? Nosotros somos precisamente, nuestra voz refleja mucho de lo que traemos cada uno Total, dentro. Yo totalmente. creo que para que nosotros hablemos de tal o cual forma, hay que ver qué le permitimos entrar a nuestra mente, Mm, qué tipo de así es. información. ¿Por qué? Porque vamos a hablar desde lo que nos sale de adentro. Ahorita tú y yo acordamos que no iba a haber una sola pregunta, eh, que esto fluyera y ahí Y se ha fue ido llevando hermoso. una charla Una pues ya charla de, tenemos sí, casi como una 45 hora. minutos. Y por eso te digo, esto es lo maravilloso, cuando a una persona la dejas en silencio. Es sagrado realmente la impecabilidad en escuchar, aprender a escuchar. Y esto se genera también, Ángel, me lo generaste desde el primer día que te conocí, esa atención, esa presencia absoluta, generas presencia, ¿sí? Estado de presencia y una impecabilidad maravillosa. Por eso digo, voy a dejar que esta entrevista fluya porque antes de iniciar dije, ay, hacia dónde la vamos a dirigir, irán tantas los frentes de los cuales podríamos hablar, también trayendo mi propia historia, ¿no? De cómo yo siempre te dije, cómo me hubiese gustado conocerte cuando tenía 17 años, ¿no? Pero todo es perfecto, ¿sí? Me hubiese encantado poder tener mi planillita ahí contigo y decir hacia dónde va Dalila con tantas ganas de vivir, con tantas ganas de ser, ¿sí? Y que parecía que yo solo tenía que ser de una determinada manera, ¿no? O por haber nacido en un pueblo chiquitito tenés ciertas posibilidades y miranos aquí, ¿no? Mirarnos aquí conectados con el mundo, conectados con una persona tan maravillosa y que, Dios mío, todo lo que has hecho, ¿no? Y digo, esta sensación de impecabilidad en la palabra y el estado de presencia. Así que te agradezco, Ángel, porque creo que lo mejor que pudimos haber decretado fue que fluya, ¿no? Que realmente Sí, se dé, que no haya preguntas, simplemente dejarnos llevar por nuestros talentos, ¿no? Por lo no, que y somos buenos. además, déjame decirte algo, Dalila. Sí, también cuando yo tuve la oportunidad ahora, pues nosotros nos hemos conocido prácticamente así, por este medio electrónico. Y es algo que yo estoy realmente maravillado, ¿eh? Porque yo desde pandemia, yo no daba consultas por Zoom. Es más, confieso públicamente, ni sabía que existía el Zoom hace 5 años. Yo lo conocí en pandemia. Y dije, ¿y qué voy a hacer con mi consulta? ¿Qué voy a hacer? Y entonces alguien me dijo, oiga, ¿no se podría conectar por Zoom? Dije, ¿y eso qué es? Es esto, y le mando una liga.
Entonces, la mamá me mandó a la liga y dije, vamos a hacer el experimento. Y hasta dije, le cobro por esto. O sea, no tenía idea, ¿sí? Claro, claro. Bueno, hoy el 50% de mi consulta es por Zoom y con varios países. Qué Entonces, bárbaro, qué maravilla. y eso está mismo, pero fíjate, ¿a qué voy con todo esto, Dalila? Nos conocimos y yo también obviamente veo cosas en ti muy bonitas, veía un montón de caritas y decía, esta chica observa diferente, comenta diferente, y ahí sí, como semiólogo, pues observo cosas, ¿sí? Y cuando tuvimos ese Zoom y veo tu trabajo y veo que la voz, híjole, de veras, es tan importante nuestra voz y la forma en la que la utilizamos, yo creo que es como una espada, ¿no? O sea, Ujú. nuestra lengua es como una, podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal. Exactamente, Entonces, exactamente. la idea es que nosotros los que estamos metidos mucho en esto es que sabemos que es para el bien, ¿sí? Entonces Totalmente. hay que buscar, como yo estoy a tu disposición, Dalila, encantado. Esto, después si quieres hablamos de este libro Totalmente. que, Me que encantaría que esto es podamos hacer algo. otro episodio, me encantaría porque resueno muchísimo esto, entender, me impactó al principio esto de entender, ¿no? La vocación que a veces solo uno le encasilla en las cosas que hace para hacer plata, ¿no? Para vivir o para el pan de cada día, que tanto nos dicen, trabajo para el pan de cada día. Bueno, esas cosas me encantaría poder seguir profundizando, claro que sí, Ángel, y para mí fue un placer enorme tenerte aquí. Estoy segura que a mi comunidad totalmente resonando, sobre todo con la palabra de la frustración, porque si cuando atiendo a personas de forma personalizadas, lo que más me traen es la sensación de frustración, así que sentir ese fracaso o que la vida no prospera, esto de las empresas familiares, de seguir el mandato de los padres, bueno, cuánto hay ahí, cuánto nuestra voz refleja eso, ¿no? Yo siempre digo, tu voz es el fiel reflejo de quién estás siendo. Entonces es una llave, es una espada, como decís, es un portal, ¿no? Es para acceder a nuevos niveles de conciencia con uno mismo. Así que Ángel, gracias enormemente por tu tiempo, por este espacio tan maravilloso y por haber fluido y traer parte de tu vida aquí a Frecuencias Soberanas. Gracias, Ángel. Encantado y me encanta el nombre que le pusiste, Frecuencia Soberana. Uf, qué barbaridad. O sea, híjole, cuando ves todo esto, pues el mundo hay una especie de sincrodestino tan interesante. Deepak Chopra lo dice en uno de sus libros, frecuencia. O sea, si nosotros vibráramos a frecuencias en donde tú puedas elevarle la frecuencia a otro y tal vez a bajársela a alguno que la trae demasiado arriba, entonces, si sintonizáramos frecuencias, es todo. Y de veras, frecuencia soberana, aparte, habla de esa libertad, de esa soberanía de poder La estar soberanía del sincronizado. ser. Así es. Entonces, me encanta el nombre que le pusiste y encantado de estar nuevamente contigo y con tu audiencia cuando gustes, Dalila. Ha sido Así un gusto será. para mí. Gracias Ángel. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Si les encantó lo que escucharon, lo comparten, lo elevan y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas, estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.